Esperanza había soportado 8 años de humillaciones en silencio, hasta que la despidieron por abandonar su puesto. Está despedida, señorita Morales. Pero cuando él revisó las cámaras de seguridad, descubrió una verdad que lo cambiaría todo. El despertador emitió su estridente lamento a las 5:30 de la madrugada, cortando como un cuchillo el sueño fragmentado de Esperanza Morales. Sus párpados se abrieron lentamente, revelando unos ojos color miel que habían perdido su brillo. Hacía ya tanto tiempo que ella misma había olvidado cuándo fue la última vez que sonrió de verdad al despertar. El cuarto pequeño y modesto donde dormía, desde hacía 15 años, la recibió con la misma penumbra de siempre. Paredes descoloridas por la humedad. Una ventana que daba al callejón trasero del edificio, donde el sol nunca llegaba directamente. Y el olor persistente a detergente barato, que usaba para mantener todo impecable, a pesar de la precariedad. Se incorporó despacio, sintiendo el familiar dolor en la espalda baja que la acompañaba cada mañana, producto de dormir en un colchón que había conocido tiempos mejores. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío de concreto, y por un momento se quedó inmóvil, reuniendo fuerzas para enfrentar otro día en Corporativo Torres & Asociados, la firma legal donde había trabajado durante los últimos 8 años de su vida. Esperanza se dirigió al pequeño baño que compartía con su vecina del apartamento contiguo, evitando mirarse en el espejo agrietado que colgaba sobre el lavabo. Conocía de memoria cada línea de cansancio que se había ido dibujando en su rostro, cada sombra bajo sus ojos que hablaba de noches en vela preocupándose por llegar al final del mes, cada gesto de resignación que se había vuelto parte de su expresión natural. El agua tibia cuando había. Era un lujo que se permitía únicamente los domingos. Entre semana, el agua fría era su compañera constante, despertándola de golpe y recordándole la realidad de su situación. Mientras se lavaba la cara, cerró los ojos y por un momento se permitió imaginar cómo sería tener un trabajo donde la trataran con respeto, donde pudiera usar el baño cuando lo necesitara, donde no tuviera que caminar 2 kilómetros hasta la estación del metro más cercana simplemente para encontrar un baño público limpio donde poder hacer sus necesidades con dignidad. Se vistió con el mismo traje azul marino que había lavado y planchado la noche anterior, el único que tenía para el trabajo. La tela, aunque bien cuidada, mostraba signos de desgaste en los puños y el cuello. Pero Esperanza se las arreglaba para mantenerlo presentable. Se recogió el cabello negro, ligeramente rizado y salpicado de canas prematuras, en un moño bajo que había perfeccionado a lo largo de los años. No era por vanidad, simplemente había aprendido que mientras menos llamara la atención sobre su apariencia, menos comentarios crueles tendría que soportar. El trayecto hasta la oficina era un ritual de supervivencia que había refinado hasta convertirlo en arte. Caminaba las 8 cuadras desde su apartamento hasta la parada del autobús, con la cabeza ligeramente inclinada, evitando el contacto visual con transeúntes que podrían reconocerla como la secretaria pobretona de Torres & Asociados, como había escuchado que la llamaban algunos clientes en el pasillo. El autobús llegaba puntualmente a las 7:05, y ella siempre se sentaba en el mismo lugar, tercera fila al lado derecho, junto a la ventana. Desde ahí podía ver pasar la ciudad despertando, los cafés abriendo sus puertas, las personas bien vestidas caminando con prisa hacia trabajos que probablemente les daban satisfacción y respeto. Durante el viaje de 40 minutos, Esperanza solía sacar un pequeño cuaderno de notas donde llevaba la cuenta exacta de sus gastos. Cada peso estaba contabilizado, cada compra justificada. Había desarrollado un sistema complejo para estirar su salario hasta límites que desafiaban las leyes de la matemática básica. Arroz, frijoles, huevos y ocasionalmente un pollo entero que le duraba toda la semana eran la base de su alimentación. Los lujos como un café comprado en la calle o un periódico eran impensables. Pero había algo más que el dinero que hacía que cada día fuera una prueba de resistencia. Esperanza había desarrollado la habilidad de volverse invisible, de moverse por los pasillos de la oficina como un fantasma, anticipando los movimientos de sus compañeros para evitar encontronazos que invariablemente terminaban con comentarios hirientes o accidentes que arruinaban su día y a menudo su única ropa de trabajo. La oficina de Torres & Asociados ocupaba 3 pisos de un edificio moderno en el centro de la ciudad.
Las oficinas estaban decoradas con gusto y dinero, muebles de cuero italiano, obras de arte originales en las paredes, plantas exóticas que una empresa de jardinería venía a mantener 2 veces por semana. El contraste entre la elegancia del lugar y el trato que ella recibía era tan marcado que a veces Esperanza se sentía como si fuera de otro planeta, una intrusa en un mundo que claramente no estaba hecho para personas como ella. Su escritorio estaba ubicado en una esquina del 2º piso, cerca de las fotocopiadoras y lejos de las ventanas que daban a la calle principal. Era un espacio pequeño, casi claustrofóbico, rodeado por archivadores metálicos que habían conocido tiempos mejores. La silla que le habían asignado tenía la característica particular de ser la menos cómoda de todo el edificio, con un respaldo que se inclinaba peligrosamente hacia atrás, y un asiento cuyo acolchado se había comprimido hasta convertirse prácticamente en una tabla. Pero esa mañana, cuando llegó puntualmente a las 8, como todos los días desde hacía 8 años, Esperanza encontró su silla cubierta con una sustancia pegajosa que goteaba hacia el suelo formando pequeños charcos transparentes. El olor dulzón del pegamento industrial le llegó a la nariz, y por un momento se quedó paralizada, viendo cómo las gotas caían una tras otra sobre la alfombra gris que cubría esa sección de la oficina. A sus espaldas, escuchó risitas ahogadas. No necesitaba voltear para saber quiénes eran. Sandra Vega, la recepcionista principal, una mujer de 35 años que había conseguido su puesto más por sus conexiones familiares que por su experiencia. Roberto Méndez, asistente legal de 2º nivel, que compensaba su mediocridad profesional con una crueldad refinada hacia quienes consideraba inferiores. Y Mariana Soto, secretaria ejecutiva del despacho más importante del 3er piso, quien había convertido el arte de humillar a otros en su principal entretenimiento laboral. «Buenos días, Esperanza», dijo Sandra con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Algún problema con tu asiento? Parece que alguien derramó algo ahí. Qué descuidado, ¿verdad?». Las risas se hicieron más audibles. Esperanza sintió el familiar nudo en la garganta, esa sensación de ahogo que la acompañaba cada vez que se convertía en el objeto de diversión de sus compañeros. Con manos temblorosas, buscó en su bolso el paquete de servilletas de papel que siempre llevaba consigo, anticipando este tipo de accidentes. «No se preocupe», murmuró, evitando mirar directamente a Sandra. «Ya lo limpio». «Oh, pero qué amable eres, Esperanza», intervino Roberto, acercándose con una sonrisa que helaba la sangre. «Siempre tan dispuesta a limpiar los desastres de otros. Es admirable, en serio». Mientras Esperanza se arrodillaba para limpiar el pegamento, consciente de que su falda se estaba manchando y de que tendría que lavarla esa noche para poder usarla al día siguiente, escuchó a Mariana comentar en voz lo suficientemente alta para que ella pudiera oír: «Pobrecita, con lo que gana. Seguramente ese es su único traje. Espero que el pegamento no haya dañado la tela permanentemente». La humillación se extendía como una mancha de aceite sobre agua. Esperanza había desarrollado la técnica de desconectar su mente de su cuerpo durante estos episodios, de flotar por encima de la situación y observarla como si le estuviera pasando a otra persona. Era un mecanismo de defensa que había perfeccionado a lo largo de los años, pero que tenía el efecto secundario de hacerla parecer ausente, desconectada, lo que a menudo irritaba a sus supervisores. Después de 20 minutos de trabajo minucioso, logró limpiar la mayor parte del pegamento. La silla aún estaba ligeramente pegajosa, pero era usable. Se sentó con cuidado, sintiendo la sustancia adherirse levemente a su falda, y encendió su computadora. La pantalla parpadeó varias veces antes de mostrar el escritorio. Otro recordatorio de que los equipos que le asignaban siempre eran los más antiguos, los que estaban a punto de ser descartados. Su trabajo consistía principalmente en archivar documentos, hacer copias, organizar citas y realizar tareas administrativas básicas. No era un trabajo complejo, pero requería precisión y constancia. Esperanza había desarrollado un sistema eficiente para manejar el volumen de trabajo, pero sus compañeros habían encontrado formas creativas de sabotear su productividad. Ese día, como muchos otros, sus carpetas no estaban donde las había dejado la noche anterior. Después de 20 minutos de búsqueda sistemática, las encontró en el archivo del sótano.
mezcladas con documentos de 1997. Alguien se había tomado el tiempo de esconderlas meticulosamente, asegurándose de que perdiera tiempo valioso buscándolas. Cuando finalmente pudo comenzar a trabajar en serio, se dio cuenta de que la pila de documentos que necesitaba procesar había sido accidentalmente rociada con café. Las hojas estaban manchadas y algunas partes del texto eran ilegibles. Tendría que solicitar copias nuevas de cada documento, un proceso que podía tomar horas, o incluso días, dependiendo de qué tan colaborativos se sintieran los departamentos correspondientes. A las 10 de la mañana, el familiar dolor en el bajo vientre le recordó que necesitaba usar el baño. Era un recordatorio que había aprendido a temer, no por la necesidad fisiológica en sí, sino por la humillación que inevitablemente seguía. Se dirigió hacia el baño más cercano, ubicado al final del pasillo, caminando lo más discretamente posible. Sandra estaba ahí, retocándose el maquillaje frente al espejo, cuando Esperanza empujó la puerta. «Disculpe», dijo Sandra sin voltear. «Este baño está fuera de servicio». «¿Fuera de servicio?», preguntó Esperanza confundida. Todo parecía funcionar normalmente. «Sí, hay un problema con las tuberías. Muy desagradable. No querrías usar un baño en esas condiciones, ¿verdad?». Sandra la miró a través del espejo, con una sonrisa que no ocultaba su crueldad. «Además, este es el baño ejecutivo, para personal de nivel superior únicamente». Esperanza conocía la mentira, pero también conocía las consecuencias de confrontar directamente a Sandra. En lugar de discutir, asintió y se dirigió al baño del primer piso. Allí encontró a Mariana saliendo de uno de los cubículos. «Oh, Esperanza», dijo Mariana, bloqueando sutilmente el paso. «Justo iba a poner un letrero. Este baño está siendo fumigado hoy. Productos químicos muy fuertes, peligroso para la salud, especialmente para personas con…». Hizo una pausa deliberada, mirándola de arriba abajo. «Condiciones preexistentes». El tercer baño del edificio estaba en el sótano. Pero cuando llegó ahí, se encontró con Roberto terminando de colgar un letrero que decía «Fuera de servicio mantenimiento». «Lo siento, Esperanza», dijo con falsa compasión. «Parece que tendrás que buscar alternativas». «Qué mala suerte, ¿no?». La mala suerte había sido cuidadosamente orquestada como siempre. Esperanza sintió las lágrimas ardiendo detrás de sus ojos, pero se las tragó. ¿No les daría la satisfacción de verla llorar? No allí, no delante de ellos. «Está bien», murmuró. «Gracias por informarme». El dolor en su vejiga se intensificó durante las siguientes horas. Intentó concentrarse en el trabajo, pero la incomodidad física se sumaba al peso emocional de la humillación constante. Sabía que tendría que caminar hasta la estación del metro más cercana, a 2 kilómetros de distancia, para encontrar un baño público que pudiera usar. A las 2 de la tarde, cuando el dolor se volvió insoportable, se acercó al escritorio de Sandra para pedir permiso para salir. «¿Salir?», preguntó Sandra, alzando las cejas con fingida sorpresa. «¿En horario laboral? Esperanza, sabes que eso no está permitido sin una razón médica documentada». Es urgente», logró decir. Esperanza, sintiendo cómo se le coloreaban las mejillas de vergüenza. «¿Urgente?». Sandra miró a Roberto y Mariana, que se habían acercado para escuchar la conversación. «¿Qué tipo de urgencia podría ser tan importante como para abandonar tu puesto de trabajo?». El silencio se extendió por el pasillo. Varios empleados habían dejado de trabajar para observar la escena. Esperanza sintió todas las miradas sobre ella, el peso de la humillación pública aplastándola como una losa de concreto. «Yo necesito…». Las palabras se atascaron en su garganta. No podía decirlo, no delante de todos esos ojos que la juzgaban, que esperaban su humillación como si fuera un espectáculo. «¿Qué necesitas, Esperanza?», insistió Sandra, saboreando cada segundo de poder que ejercía sobre ella. «Habla claro. Si es tan urgente, seguramente puedes explicárnoslo a todos». Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza. Era consciente de cada persona que la miraba, de cada sonrisa cruel, de cada comentario susurrado. Su cuerpo temblaba de humillación y dolor físico. «Por favor», susurró, «solo necesito salir unos minutos». «Lo siento, Esperanza», dijo Sandra con falsa formalidad. «Sin una explicación adecuada, no puedo autorizarte a abandonar tu puesto».
Son las reglas. Esperanza se dio la vuelta y caminó hacia su escritorio. Cada paso una agonía tanto física como emocional. Se sentó en su silla pegajosa y trató de concentrarse en los documentos manchados de café. Pero las lágrimas nublaban su visión y el dolor en su cuerpo era constante. Pasaron 3 horas más. 3 horas durante las cuales Esperanza luchó contra su propio cuerpo, contra la humillación, contra el impulso de simplemente levantarse y salir corriendo. Pero no podía permitirse perder este trabajo, por horrible que fuera. Era el único ingreso que tenía, y sin él, no podría pagar ni siquiera el pequeño cuarto donde vivía. Finalmente, a las 5 de la tarde, cuando ya no podía esperar ni un segundo más, se levantó de su escritorio y se dirigió hacia la salida. Sabía que estaba violando las reglas, que habría consecuencias, pero su cuerpo había llegado al límite de lo que podía soportar. ¿A dónde vas, Esperanza? La voz de Sandra cortó el aire como un látigo. Volveré en unos minutos, dijo sin detenerse. Esperanza, gritó Sandra. No puedes simplemente irte así. Regresa aquí inmediatamente. Pero Esperanza ya había salido del edificio. Caminó lo más rápido que pudo hacia la estación del metro. Cada paso una carrera contra el tiempo y su propio cuerpo. La caminata de 2 kilómetros se sintió como una eternidad. Las calles estaban llenas de gente que regresaba a casa del trabajo. Personas que podían usar cualquier baño, que tenían la dignidad básica de satisfacer sus necesidades fisiológicas cuando las tenían. Cuando finalmente llegó a la estación, corrió hacia el baño público. Era pequeño, no muy limpio, pero era el único lugar donde podía tener un momento de alivio y privacidad. Se encerró en uno de los cubículos y finalmente pudo relajarse, llorar sin testigos, permitirse unos minutos de vulnerabilidad humana. Mientras estaba sentada ahí, en ese baño público que olía a desinfectante y humedad, Esperanza se preguntó cómo había llegado a este punto. Recordó a la niña que había sido llena de sueños y esperanzas, que creía que el trabajo duro y la honestidad serían suficientes para construir una vida digna. ¿En qué momento había aceptado que esto era todo lo que merecía? Se lavó la cara en el lavabo agrietado, tratando de borrar las huellas del llanto. Sabía que tenía que regresar, que cada minuto que pasaba fuera de la oficina sería usado en su contra. El viaje de regreso se sintió como una marcha hacia el cadalso. Cuando entró al edificio de Torres & Asociados, el silencio que la recibió era ominoso. Sus compañeros la miraron con una mezcla de triunfo y expectativa, como si hubieran estado esperando exactamente este momento. Sandra tenía una sonrisa que no se molestaba en ocultar, y Roberto parecía estar disfrutando inmensamente del drama que estaba a punto de desarrollarse. Esperanza Morales. Una voz profunda y autoritaria cortó el silencio. Licenciado Eduardo Torres, el socio principal de la firma, estaba parado en la entrada de su oficina del 3er piso. Era un hombre de 55 años, impecablemente vestido, con el tipo de presencia que dominaba cualquier habitación en la que entraba. Esperanza lo había visto quizás una docena de veces en los 8 años que llevaba trabajando ahí, y nunca había tenido una conversación directa con él. «Sí, señor», respondió, su voz apenas un susurro. «A mi oficina. Ahora». El ascensor hacia el 3er piso se sintió como un viaje hacia su propia ejecución. Esperanza sabía lo que venía. Había visto esta escena desarrollarse con otros empleados que habían cometido infracciones menores. La diferencia era que a ellos generalmente se les daba una advertencia, una segunda oportunidad. Para alguien como ella, sabía que las reglas eran diferentes. La oficina del licenciado Torres era imponente. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, librerías llenas de volúmenes legales encuadernados en cuero, un escritorio de caoba que probablemente costaba más que el salario anual de Esperanza. Él se sentó detrás del escritorio y la miró con ojos fríos calculadores. «Explícame», dijo sin preámbulos, «¿por qué abandonaste tu puesto de trabajo en horario laboral sin autorización?» Esperanza abrió la boca, pero las palabras no salieron. ¿Cómo explicar la humillación diaria? ¿Cómo describir el sabotaje constante? Las pequeñas crueldades que sus compañeros habían perfeccionado hasta convertirlas en arte. ¿Cómo hacer entender a alguien que vivía en un mundo completamente diferente lo que significaba que te negaran algo tan básico como el acceso a un baño? Yo necesitaba, comenzó, pero su voz se quebró.
¿Necesitabas qué, Esperanza? Su tono era impaciente, como si ella fuera una molestia menor en su día importante. Necesitaba usar el baño. Las palabras salieron en un susurro apenas audible. El licenciado Torres frunció el ceño. ¿El baño? Hay 3 baños en este edificio. ¿Por qué tenías que salir para usar un baño? Esperanza sintió que la habitación giraba a su alrededor. Era su oportunidad, quizás la única que tendría de contar la verdad. Pero al mismo tiempo sabía que acusar a sus compañeros sin pruebas solo empeoraría las cosas para ella. Y ya no tendría que preocuparse por eso porque sería despedida de todas formas. Los baños no estaban disponibles, murmuró. ¿No estaban disponibles?, repitió él, claramente escéptico. ¿Los 3 baños del edificio no estaban disponibles simultáneamente? Esperanza asintió, incapaz de hablar. El licenciado Torres se recostó en su silla, estudiándola con una expresión que mezclaba irritación e incredulidad. Esperanza, llevo 30 años en este negocio. He visto toda clase de excusas, y esta es, francamente, una de las más ridículas que he escuchado. Señor, yo... No, la interrumpió, levantando una mano. He tolerado tu falta de productividad, tus constantes retrasos, tu aparente incapacidad para completar tareas simples en tiempo y forma. Pero esto, abandonar tu puesto sin autorización y luego mentir sobre las razones, es inaceptable. Cada palabra era como una puñalada. Esperanza quería defenderse, explicar que su falta de productividad era resultado directo del sabotaje constante, que los retrasos eran consecuencia de tener que buscar sus materiales de trabajo que misteriosamente desaparecían cada día. Pero sabía que no tenía pruebas, que su palabra contra la de sus compañeros no valdría nada. Por favor, susurró, necesito este trabajo. Deberías haber pensado en eso antes de comportarte de manera tan irresponsable. El licenciado Torres ya había tomado su decisión. Esperanza Morales, quedas despedida efectivamente a partir de este momento. Tienes 15 minutos para recoger tus pertenencias personales y abandonar el edificio. Las palabras cayeron sobre ella como una avalancha. Despedida, después de 8 años de humillaciones, de trabajo callado y constante, de aceptar maltratos que habrían quebrado a personas más fuertes, todo terminaba así. No por incompetencia, no por falta de dedicación, sino por el acto desesperado de satisfacer una necesidad humana básica. Señor, por favor. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. No tengo dónde más ir. Este trabajo es todo lo que tengo. Pero el licenciado Torres ya había vuelto su atención a los papeles sobre su escritorio. Efectivamente, desapareciéndola de su realidad. 15 minutos, Esperanza. Después de eso, llamaré a seguridad. La bajada en el ascensor fue un blur de dolor y shock. Cuando las puertas se abrieron en el segundo piso, se encontró con las caras expectantes de Sandra, Roberto y Mariana. La noticia había corrido rápido, y estaban ahí para presenciar la humillación final. «Oh, Esperanza», dijo Sandra con falsa compasión. «Escuchamos lo que pasó. Qué terrible. Pero supongo que las acciones tienen consecuencias, ¿verdad?» Roberto se acercó con una caja de cartón. «Para tus cosas», dijo, extendiendo la caja con una sonrisa que no se molestaba en ocultar su satisfacción. Esperanza tomó la caja con manos temblorosas y se dirigió a su escritorio. Sus pertenencias personales cabían fácilmente en la pequeña caja. Una foto de su madre, quien había muerto 5 años antes, un pequeño cactus que había conseguido mantener vivo contra todas las probabilidades, algunos bolígrafos baratos y un suéter gastado que mantenía en su escritorio para los días cuando el aire acondicionado hacía que el edificio se sintiera como un refrigerador. Mientras empacaba, consciente de todas las miradas que se clavaban en ella como dagas, Esperanza sintió una extraña sensación de liberación, mezclada con terror absoluto. Ya no tendría que soportar las humillaciones diarias, las pequeñas crueldades, el constante temor, pero también significaba que no sabía cómo iba a sobrevivir, cómo iba a pagar su cuarto, su comida, los gastos más básicos de existir. En ese momento, Roberto apareció desde el pasillo que llevaba al cuarto de limpieza, cargando un balde de agua que había estado usando para trapear los pisos. El agua estaba turbia, gris por la suciedad acumulada,
con restos de tierra, polvo y los residuos de un día entero de pisadas por los pasillos de la oficina. El olor era desagradable, una mezcla de desinfectante barato y mugre que se había concentrado en esa agua estancada. «Oh, Esperanza», dijo Roberto con una sonrisa cruel. «Antes de que te vayas, creo que necesitas una despedida apropiada. Después de todo, ha sido tan especial para nosotros todos estos años». Sin previo aviso, levantó el balde y volcó todo su contenido sobre Esperanza. El agua sucia la golpeó como una cascada fría y repugnante, empapándola completamente desde la cabeza hasta los pies. El líquido turbio se derramó sobre su cabello, corrió por su rostro, empapó su único traje de trabajo y se filtró por su ropa hasta la piel. Gotas de agua grisácea gotearon desde sus pestañas, y el olor nauseabundo la envolvió como una nube tóxica. La oficina entera se quedó en silencio por un momento, como si incluso para los estándares de crueldad que habían establecido, esto fuera demasiado. Pero luego estallaron las risas. Sandra se tapó la boca con la mano, fingiendo estar horrorizada, pero sus ojos brillaban de satisfacción. Mariana soltó una carcajada aguda que resonó por todo el pasillo. «Roberto», exclamó Sandra entre risas, «qué desastre. Ahora va a gotear por todo el edificio. Esperanza, querida, creo que necesitas un cambio de ropa. Aunque claro, probablemente no tienes otro conjunto, ¿verdad?». El agua turbia seguía goteando de Esperanza, formando un charco alrededor de sus pies. Su caja de pertenencias personales, que había logrado mantener seca hasta ese momento, ahora tenía manchas húmedas en los costados. Sentía el líquido frío corriendo por su espalda, empapando su ropa interior, haciendo que cada paso fuera un recordatorio viscoso de la humillación. Roberto dejó el balde vacío en el suelo, con un golpe seco. «Ups», dijo con falsa inocencia. «Qué torpe de mi parte. Pero supongo que ya no importa, ¿verdad? Al fin y al cabo, ya no trabajas aquí». Esperanza se quedó inmóvil por un momento, sintiendo cómo el agua sucia goteaba de su cabello hacia su cara, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Su ropa se pegaba a su cuerpo de manera incómoda, y el olor a sucio y desinfectante la mareaba. Pero lo que más la dolía no era la humillación física, sino la absoluta crueldad de sus compañeros, la forma en que habían convertido su despido en un espectáculo de degradación. Con manos temblorosas, se secó la cara con la manga de su chaqueta empapada, aunque eso solo sirvió para esparcir más la suciedad. Levantó su caja, ahora pesada por el agua que había absorbido, y comenzó a caminar hacia la salida, dejando un rastro de gotas turbias en el suelo pulido de la oficina. «Esperanza», gritó Mariana a sus espaldas, «no olvides limpiar el reguero que estás dejando. Después de todo, siempre has sido muy buena para limpiar desastres». Las risas la siguieron hasta el ascensor, donde tuvo que pararse en una esquina para no gotear sobre otros empleados que evitaban mirarla directamente, claramente incómodos, pero sin el valor de intervenir. El agua turbia había empapado incluso sus zapatos, y con cada paso podía escuchar el sonido húmedo de sus pies dentro del calzado empapado. «¿Necesitas ayuda para cargar algo?», preguntó Mariana con sarcasmo mal disimulado cuando las puertas del ascensor se cerraron. «Se ve muy pesado, y muy pesado, y muy mojado». Esperanza no respondió. Terminó de empacar en silencio. Cerró la caja y se dirigió hacia la salida. Cada paso resonaba en el silencio del edificio. Empleados de otros departamentos habían salido de sus oficinas para observar su partida. Algunos con curiosidad, otros con el tipo de fascinación mórbida que despierta un accidente de tráfico. Cuando llegó a la puerta principal, Sandra la detuvo una vez más. «Esperanza», dijo, su voz goteando falsa dulzura, «solo quería decirte que sentimos mucho que las cosas terminaran así. De verdad, pero quizás es lo mejor para todos. Nunca realmente encajaste aquí, ¿verdad?». Esas palabras finalmente quebraron la compostura que Esperanza había mantenido. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, y salió del edificio prácticamente corriendo, cargando su pequeña caja de pertenencias, como si fuera toda su vida reducida a unos cuantos objetos insignificantes. La calle la recibió con su indiferencia habitual. La gente pasaba a su lado sin mirarla, absortos en sus propias vidas, sus propios problemas.
Esperanza se sentó en los escalones de entrada de un edificio cercano, abrazando su caja, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Mientras tanto, dentro del edificio de Torres & Asociados, el licenciado Eduardo Torres había regresado a su oficina con una sensación de irritación persistente. Había algo en toda la situación que no le cuadraba. En sus 30 años de experiencia, había desarrollado un instinto para detectar mentiras. Y aunque la historia de Esperanza sobre los baños sonaba absurda, había algo en sus ojos, en su desesperación, que no parecía fabricado. Además, estaba el problema de su expediente. Había revisado rápidamente su archivo personal antes de la reunión, y los números no coincidían con la imagen de empleada problemática que Sandra le había presentado. Esperanza había trabajado 8 años para la empresa sin una sola ausencia injustificada, sin reportes disciplinarios, con evaluaciones que, aunque no excepcionales, eran consistentemente competentes. La discrepancia lo molestaba. Eduardo Torres no había llegado a ser uno de los abogados más exitosos de la ciudad, ignorando los detalles que no encajaban en el panorama general. Presionó el intercomunicador de su escritorio. «Sandra, ven a mi oficina, por favor». Mientras esperaba, su mente trabajaba. Había despedido a Esperanza basándose principalmente en el reporte que Sandra le había dado esa mañana. Una empleada que constantemente abandonaba su puesto, que no completaba sus tareas, que había mostrado un patrón de comportamiento irresponsable. Pero ahora, recordando la conversación, se daba cuenta de que no había visto evidencia directa de esas acusaciones. Sandra entró con su sonrisa profesional, pero Eduardo pudo detectar un nerviosismo sutil en su postura. «¿Sí, licenciado Torres? Sandra, explícame exactamente qué problema había con los baños hoy». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Los baños?» «Sí». Esperanza alegó que no podía usar ninguno de los 3 baños del edificio. «Quiero una explicación detallada de por qué». Sandra vaciló por un momento, buscando una respuesta. «Bueno, había problemas de mantenimiento. Ya sabe cómo son estas cosas viejas construcciones». «¿Problemas de mantenimiento?». Eduardo se recostó en su silla. «¿En los 3 baños simultáneamente?». «Sí, fue muy inusual, una coincidencia desafortunada». «¿Y quién reportó estos problemas de mantenimiento?». Otra pausa. «Yo creo que fue mantenimiento quien nos informó esta mañana». «¿Mantenimiento?». Eduardo frunció el ceño. «Sandra, hablé con el jefe de mantenimiento hace 1 hora sobre un problema en el sistema eléctrico del 4º piso. No mencionó nada sobre problemas en los baños». La sonrisa de Sandra falló por un momento. «Bueno, quizás no era, quizás malentendí». Eduardo Torres había estado en suficientes interrogatorios para reconocer cuando alguien estaba mintiendo descaradamente. Se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Sandra mientras organizaba sus pensamientos. «Sandra», dijo sin voltear, «¿hay algo más que debería saber sobre la situación de Esperanza?». «No, señor. Como le dije, era una empleada problemática, siempre llegando tarde, dejando trabajo sin terminar». «¿Llegando tarde?». Eduardo se volvió hacia ella. «Revisé su registro de asistencia. En 8 años, Esperanza Morales llegó tarde exactamente 3 veces, y todas fueron justificadas por problemas de transporte público documentados». El color comenzó a desaparecer del rostro de Sandra. «Y en cuanto al trabajo sin terminar», continuó Eduardo, su voz adquiriendo un tono peligroso, «sus reportes de productividad muestran que consistentemente completaba sus asignaciones en tiempo y forma. De hecho, sus números están por encima del promedio del departamento». Sandra comenzó a retroceder hacia la puerta. «Licenciado Torres, quizás hubo alguna confusión». «Oh, estoy seguro de que la hubo», dijo él, regresando a su escritorio. «Puedes retirarte, Sandra, pero no te alejes mucho. Creo que vamos a tener otra conversación muy pronto». Cuando Sandra salió, Eduardo se quedó solo con una creciente sensación de que había cometido un error terrible. Su instinto le decía que había algo profundamente equivocado en toda la situación, y había aprendido a confiar en ese instinto a lo largo de su carrera. Tomó el teléfono y marcó la extensión de seguridad. «Carlos, soy Eduardo Torres. Necesito que revises las grabaciones de las cámaras de seguridad de hoy. Específicamente, quiero ver todo lo relacionado con Esperanza Morales desde que llegó esta mañana».
¿Algún horario específico, señor? Todo el día. Y Carlos, también quiero revisar las grabaciones de los últimos días. Digamos, la semana pasada completa. Mientras esperaba a que prepararan las grabaciones, Eduardo no podía sacudirse la imagen de los ojos de Esperanza cuando le había suplicado que no la despidiera. Había visto desesperación real ahí, el tipo de desesperación que venía de alguien que verdaderamente no tenía alternativas. Media hora después, estaba sentado en la sala de seguridad del sótano, frente a múltiples monitores que mostraban diferentes ángulos del edificio. Carlos, el jefe de seguridad, un hombre mayor con experiencia militar, había preparado las grabaciones cronológicamente. Comencemos con esta mañana, dijo Eduardo. Lo que vio en los siguientes minutos cambió completamente su perspectiva sobre lo que había ocurrido. La primera cámara mostraba a Esperanza llegando puntualmente a las 8 de la mañana, casi como siempre. Se dirigía directamente a su escritorio, donde inmediatamente descubría su silla cubierta de pegamento. La cámara capturaba claramente su expresión de shock y dolor, la forma en que sus hombros se desplomaron cuando se dio cuenta de lo que había pasado. Pero lo que más impactó a Eduardo fue lo que vino después. Sandra, Roberto y Mariana aparecían en la pantalla, observando la reacción de Esperanza con obvio deleite. Roberto incluso le dio una palmada en la espalda a Sandra, como felicitándola por una broma bien ejecutada. «Retrocede anoche», dijo Eduardo, su voz tensa. Las cámaras de seguridad nocturnas mostraron a Sandra quedándose después del horario oficial, dirigiéndose al escritorio de Esperanza con un tubo de pegamento industrial. Las imágenes eran claras y sin ambigüedad. Sandra vertiendo deliberadamente el pegamento sobre la silla de Esperanza, asegurándose de que goteara también al suelo. «Hijo de puta», murmuró Carlos. «Perdón, señor, pero eso es pura maldad». «Continúa con el día de hoy», dijo Eduardo, sintiendo cómo la ira comenzaba a bullir en su pecho. Lo que siguió fue una masterclass en acoso sistemático. Las cámaras capturaron todo: Sandra, Roberto y Mariana coordinando para esconder los archivos de Esperanza, Roberto derramando café accidentalmente sobre documentos importantes, la forma en que los tres se turnaban para bloquear el acceso de Esperanza a los baños con excusas obviamente fabricadas. Pero lo que más lo enfureció fue ver a Esperanza untando todo en silencio. La vio intentar limpiar el café de los documentos con lágrimas en los ojos, buscar desesperadamente sus archivos perdidos, acercarse tímidamente a cada baño, solo para ser rechazada con crueldad calculada. La cámara del pasillo principal capturó el momento en que Esperanza, claramente en angustia física, se acercó a Sandra para pedir permiso para salir. Eduardo pudo ver la humillación deliberada que Sandra le infligió, la forma en que convirtió una necesidad humana básica en un espectáculo público para el entretenimiento de otros. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», preguntó Eduardo, aunque temía la respuesta. Carlos revisó las fechas en el sistema. «Señor, tenemos grabaciones de los últimos 6 meses. ¿Quiere que revise patrones similares? Hazlo». Lo que descubrieron en las siguientes 2 horas fue sistemático y devastador. El acoso hacia Esperanza no era esporádico o casual. Era una campaña organizada de humillación que había estado ocurriendo durante meses, posiblemente años. Sandra parecía ser la cabecilla, pero Roberto y Mariana eran participantes entusiastas. Las grabaciones mostraron pegamento en su silla al menos una vez por semana, documentos accidentalmente dañados con una frecuencia alarmante, sus pertenencias escondidas regularmente, y lo más perturbador de todo, la negación constante del acceso a los baños. Era una tortura psicológica refinada, diseñada para quebrar su dignidad una gota a la vez. Eduardo vio grabación tras grabación de Esperanza trabajando en silencio a pesar del acoso, completando tareas mientras sus compañeros se reían de ella, manteniendo su profesionalismo, incluso cuando era obvio que estaba sufriendo. La mujer que había despedido por falta de productividad era de hecho la empleada más dedicada y resistente que había visto en su carrera. «Carlos», dijo Eduardo, su voz áspera de emoción, «copia todas estas grabaciones, todas, y prepara un informe completo con marcas de tiempo y descripciones detalladas de cada incidente». «Sí, señor. ¿Puedo preguntar qué piensa hacer?». Eduardo se levantó de su silla, sintiendo un peso enorme de culpa y responsabilidad sobre sus hombros.
Había despedido a una víctima mientras recompensaba a sus torturadores. Había perpetuado una injusticia que debería haber detectado y detenido hace meses. Primero dijo: voy a encontrar a Esperanza Morales y suplicar su perdón. Después, voy a asegurarme de que Sandra, Roberto y Mariana nunca vuelvan a trabajar en esta industria. Pero cuando Eduardo regresó a su oficina para buscar la información de contacto de Esperanza, se dio cuenta de que tenía un problema. Su expediente personal tenía una dirección que era claramente falsa, un número que no existía en una calle real, y un teléfono que estaba desconectado. Esperanza había sido tan cuidadosa en proteger su privacidad, que incluso sus registros oficiales eran un escudo contra el mundo que la había lastimado. Era comprensible, pensó Eduardo. Una mujer en su situación probablemente había aprendido a ser invisible, a no dejar rastros que pudieran ser usados en su contra. Pero ahora, esa misma protección hacía casi imposible encontrarla. Se dirigió al escritorio de Sandra, que estaba fingiendo trabajar, pero era obvio que estaba nerviosa por la conversación anterior. Sandra dijo con una voz que hubiera helado el agua: necesito la información de contacto real de Esperanza Morales. Yo no entiendo qué quiere decir, señor. Su dirección real, Sandra. Su teléfono real. La información que no está en su expediente oficial. Sandra palideció. Señor, yo no tengo esa información. Solo manejo lo que está en los archivos oficiales. Eduardo se inclinó sobre su escritorio, su presencia imponente llenando el espacio personal de Sandra. Sandra, he visto las grabaciones de seguridad. Todas, así que te sugiero que dejes de mentir y me digas dónde puedo encontrar a Esperanza Morales, antes de que decida llamar a la policía por acoso sistemático y creación de un ambiente laboral hostil. El color desapareció completamente del rostro de Sandra. Sus manos temblaron mientras abría el cajón inferior de su escritorio y sacaba una pequeña libreta personal. Ella vive en los apartamentos San José, en el sector 7, edificio C. Apartamento 23, murmuró. No tiene teléfono fijo. Solo usa uno de esos teléfonos prepagados cuando puede permitírselo. Eduardo tomó la información y se dirigió hacia el ascensor sin otra palabra. Mientras esperaba, vio a Roberto y Mariana acercándose con expresiones preocupadas. Licenciado Torres, dijo Roberto con nerviosismo mal disimulado. Esperamos que no haya habido ningún malentendido sobre la situación de Esperanza. Nosotros solo... Ustedes están despedidos, dijo Eduardo sin siquiera mirarlos. Ambos. Efectivo inmediatamente. Tienen 15 minutos para recoger sus cosas y salir del edificio. Después de eso, llamaré a seguridad. Las puertas del ascensor se cerraron sobre sus expresiones de shock y terror, cortando cualquier intento de explicación o súplica. Durante el viaje hacia los apartamentos San José, Eduardo reflexionó sobre su propia responsabilidad en lo que había ocurrido. Como líder de la empresa, había creado un ambiente donde el acoso podía florecer sin consecuencias. Había confiado ciegamente en subordinados, sin verificar sus afirmaciones. Había fallado en proteger a la empleada más vulnerable de su empresa. Los apartamentos San José eran exactamente lo que había esperado, un complejo de viviendas de bajo costo, en una parte de la ciudad que claramente había conocido tiempos mejores. Los edificios necesitaban reparaciones. El estacionamiento estaba lleno de baches, y la evidencia de problemas económicos generalizados era visible en cada esquina. Encontró el edificio C y subió las escaleras hasta el segundo piso. El apartamento 23 estaba al final de un pasillo mal iluminado. Eduardo respiró profundamente antes de tocar la puerta, consciente de que lo que dijera en los próximos minutos podría determinar si podía rectificar, aunque sea una pequeña parte del daño que había causado. El sonido de pasos lentos se acercó a la puerta. Esperanza abrió apenas una rendija, y cuando vio quién era, la sorpresa la dejó paralizada. Licenciado Torres, su voz era apenas un susurro. Esperanza, dijo él, sintiendo el peso de la vergüenza en cada palabra. Necesito hablar contigo, por favor. Ella abrió la puerta completamente, revelando un apartamento que era pequeño pero impecablemente limpio. Los muebles eran escasos y claramente de segunda mano, pero todo estaba organizado con cuidado y dignidad. Eduardo se dio cuenta de que incluso en la pobreza,
Esperanza había mantenido su sentido de orgullo y respeto propio. ¿Qué hace aquí?, preguntó ella, claramente confundida y temerosa. Eduardo miró a su alrededor, notando la pequeña mesa donde estaban esparcidos periódicos con anuncios clasificados marcados con círculos rojos. Búsquedas de empleo desesperadas. Vio la caja de cartón con sus pertenencias de la oficina en una esquina, como un recordatorio físico de la humillación que había sufrido. Esperanza comenzó, su voz cargada de emoción. Vine a pedirte perdón y a ofrecerte tu trabajo de vuelta, pero no tu trabajo anterior, algo mucho mejor. Ella lo miró con desconfianza, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. No entiendo. He visto las grabaciones de seguridad, Esperanza. Todo. El pegamento, los documentos arruinados, el acoso sistemático, la forma en que te negaron el acceso a los baños. Lo vi todo. Las lágrimas comenzaron a formar en los ojos de Esperanza, pero esta vez no eran de humillación, sino de una mezcla compleja de alivio, dolor y algo que se parecía a la esperanza. Usted vio todo eso, cada segundo, y me avergüenza admitir que tomó que me despidieras para que me diera cuenta de lo que había estado pasando bajo mi propia nariz. Esperanza, Sandra, Roberto y Mariana han sido despedidos. Nunca volverán a trabajar en mi empresa o en cualquier otra firma donde yo tenga influencia. Esperanza se sentó pesadamente en su único sofá, como si sus piernas no pudieran sostenerla más. Yo pensé que nadie me creería. Pensé que deberías haberme creído. Debería haber dado. Debería haber visto las señales. Eduardo se sentó en una silla frente a ella. Esperanza, he revisado tu verdadero expediente de trabajo. 8 años de servicio ejemplar, puntualidad perfecta, trabajo de calidad consistente. Eres exactamente el tipo de empleada que cualquier empresa valoraría. Pero usted dije cosas terribles basándome en mentiras que me dijeron, y no hay excusa para eso. Pero quiero hacer las cosas bien, si me permites intentarlo. Eduardo sacó un sobre de su chaqueta. Esperanza, quiero ofrecerte el puesto de supervisora administrativa del segundo piso. Es una posición que incluye supervisar a otros empleados administrativos, asegurar los protocolos de la oficina se sigan correctamente y actuar como enlace directo conmigo para asuntos de personal. Los ojos de Esperanza se abrieron enormemente. ¿Supervisora? Pero yo solo soy una secretaria. Eres una mujer que sobrevivió años de acoso sistemático mientras mantenía la más alta calidad de trabajo. Eres alguien que nunca faltó al respeto a sus colegas, a pesar de cómo te trataban. Eres exactamente la persona que quiero supervisando mi personal. Eduardo abrió el sobre y sacó un contrato. El salario es 3 veces lo que ganabas antes. Tendrás tu propia oficina con ventanas que dan a la calle. Tendrás autoridad para implementar políticas que aseguren que ningún empleado vuelva a sufrir lo que tú sufriste. Esperanza tomó el contrato con manos temblorosas, leyendo los números como si no pudiera creer lo que veía. Licenciado Torres, esto es más dinero del que he visto en mi vida. Es lo que mereces, Esperanza, es lo que siempre mereciste. Mientras ella leía el contrato, Eduardo miró a su alrededor del pequeño apartamento nuevamente. Vio una foto de una mujer mayor en la mesa lateral, probablemente su madre, y se dio cuenta de que Esperanza había estado enfrentando el mundo completamente sola, sin apoyo, sin nadie que la defendiera. Hay una condición, dijo él suavemente. La esperanza en los ojos de Esperanza vaciló. ¿Cuál? Quiero que me ayudes a crear un programa de protección para empleados, políticas claras contra el acoso, protocolos de reporte anónimo y consecuencias reales para quienes abusen de otros. Quiero que tu experiencia ayude a asegurar que ningún otro empleado pase por lo que tú pasaste. Las lágrimas finalmente cayeron, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. Sí, susurró. Sí, puedo hacer eso. Eduardo se levantó y extendió su mano. ¿Entonces acepta el puesto, supervisora Morales? Esperanza se levantó temblorosa y estrechó su mano. Sí, acepto. Cuando Eduardo salió del apartamento 1 hora después, habiendo discutido detalles del nuevo puesto y el cronograma para comenzar, se sentía como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Pero también sabía que esto era solo el comienzo de reparar el daño que se había hecho. Mientras caminaba hacia su carro, su teléfono sonó.
Era Carlos, de seguridad. Señor Torres, pensé que debería saber. Sandra acaba de intentar borrar archivos del sistema de computación. La detuvimos, pero parece que estaba tratando de eliminar evidencia de algo. Eduardo sonrió grimly. Manténgala ahí. Voy a llamar a mi abogado. Creo que Sandra, Roberto y Mariana van a descubrir que sus acciones tuvieron consecuencias más serias de lo que imaginaron. Pero mientras conducía de regreso a la oficina, Eduardo no estaba pensando en venganza. Estaba pensando en la expresión en el rostro de Esperanza cuando había realizado que alguien finalmente había visto su sufrimiento, que alguien finalmente creía en ella. Mañana sería un nuevo día en Torres & Asociados. Un día donde Esperanza Morales caminaría por esos pasillos no como una víctima, sino como una supervisora respetada con la autoridad y el poder para proteger a otros. Un día donde la justicia, aunque tardía, finalmente había prevalecido. Y por primera vez en años, Eduardo Torres se sintió orgulloso del lugar donde trabajaba. La historia de Esperanza estaba lejos de terminar. Pero finalmente, después de tantos años de oscuridad, había comenzado un nuevo capítulo lleno de luz y esperanza. Un capítulo donde su fuerza y dignidad serían reconocidas y recompensadas como siempre debería haber sido. Mientras tanto, en su pequeño apartamento, Esperanza se sentó con el contrato en sus manos, leyéndolo una y otra vez, para asegurarse de que no era un sueño. Por primera vez en 8 años, se permitió imaginar un futuro donde podría vivir con dignidad, donde podría usar su experiencia para proteger a otros, donde su sufrimiento finalmente tendría significado. El sol se estaba poniendo sobre la ciudad, creando sombras largas a través de su ventana, pero para Esperanza, se sentía como si finalmente estuviera amaneciendo.